Buenas tardes. Nuestro tema de investigación es la prevalencia de periodontitis y profundidad de bolsa periodontal de 4 milímetros al sondaje en una población de Nueva Zelanda. Introducción. La periodontitis es una infección crónica de los tejidos de soporte del diente. Su estado inicial es la gingivitis o inflamación aguda de las encías, la misma que se produce por la acumulación de placa bacteriana y falta de una adecuada higiene por parte del paciente. Sin tratamiento pasa a su fase crónica, que es la periodontitis, en donde produce secuelas irreversibles. Linde y Preschau en el 2015 mencionan que la enfermedad periodontal es la principal causa de pérdida dental a nivel mundial. Constituye o se produce por una pérdida de soporte óseo y desinserción de la encía. Constituye así un problema de salud pública y tiene gran impacto social y psicológico por las secuelas físicas que ocasiona, afectando al individuo fisiológicamente al momento de alimentarse, hablar o estéticamente en su apariencia, además del alto costo que representa el tratamiento de esta enfermedad. Según Kinane en el año 2000 y Fleming en 1999, debe ser prevenida e intervenida en su estado inicial, en la gingivitis, porque esto va a perjudicar a los individuos en edad adulta. Páscones nos menciona que podemos llegar a hallar diversos signos y síntomas tales como edema, eritema, placa o cálculo supra y subgingival, mientras que Albander menciona como signos y síntomas los factores locales que aumentan el acúmulo de placa o sangrado o supuración al sondaje, presentando una mayor movilidad y apiñamiento dental. Según Escudero, menciona que todas estas circunstancias pueden afectar a un número variable de dientes en función de cada individuo, con tasas variables en cuanto a la progresión. Las características clínicas es una combinación de los siguientes signos, como es la pérdida de nivel de inserción clínica, aumento de la profundidad de bolsas, inflamación de la encía y pérdida ósea que lo podemos observar radiográficamente. Vázquez menciona la clasificación de la periodontitis crónica, que en el año 2000 se publican unos parámetros a partir de la clasificación de World Workshop en 1999, en el que otorga la periodontitis crónica de leve a moderada. Va a mencionar las siguientes características. La profundidad del sondaje en afecciones leves va a ser no mayor a 4 milímetros, en afecciones moderadas no mayor a 6 y en afecciones avanzadas va a ser mayor a 6 milímetros. Inanne Injar nos habla sobre la etiopatogenia, en el cuanto al desarrollo de la periodontitis, este va aumentando de manera cuantitativa en cuanto a las especies patógenas. Esto va a causar la disminución de la respuesta inmune del huésped mediante causas ambientales o genéticas, tales como el tabaco, mala higiene, estrés, edad, etc. Recientemente se han publicado amplias revisiones sobre este tema, determinando que el tabaco aumenta el riesgo de sufrir enfermedad periodontal y también se va a observar un mayor número de bolsas profundas localizadas en la cara linguales de los pacientes fumadores. Escudero, en cuanto al diagnóstico, nos menciona de que tenemos que basarnos en una valoración de una serie de pruebas basadas en parámetros clínicos, tales como la evaluación clínica de la inflamación, el nivel de inserción, la profundidad de sondaje y los parámetros radiográficos para estimar la pérdida ósea. Objetivo general: conocer las principales causas por las que se puede provocar la enfermedad periodontal e identificar las diferentes variables y sus resultados aplicando análisis estadísticos. Objetivos específicos: 1. Establecer la prevalencia de la enfermedad periodontal en una población de Nueva Zelanda. 2. Determinar si el hábito de fumar tiene efecto sobre la enfermedad periodontal. Metodología: población: Nueva Zelanda, suroeste del Océano Pacífico. Muestra: dos grupos de individuos de diferentes edades, entre 45 y 65 años y entre 65 y 75 años. Variables analizadas: tenemos la edad de los pacientes, género, etnias, hábito de fumar y enfermedad periodontal. En el análisis estadístico descriptivo utilizaremos gráficos de pastel para indicar proporciones entre las variables cuantitativas, entre género y prevalencia de periodontitis, entre etnias y prevalencia de periodontitis. Utilizaremos un gráfico de barras para las variables cuantitativas del hábito de fumar
en edad de los pacientes y prevalencia de la enfermedad periodontal. El análisis inferencial nos vamos a vincular primero entre las edades de los pacientes y periodontitis se va a realizar una prueba TD-Student para comparar las dos medias de grupos diferentes. Como punto 2 tenemos vinculación entre género y periodontitis, el cual se realizará un análisis de probabilidades para que nos va a ayudar a determinar el porcentaje de veces que se presentará la periodontitis según el género. Punto 3, tenemos vinculación entre la etnia y periodontitis, en el cual se realizará una prueba ANOVA para verificar si los promedios son iguales o diferentes entre los grupos analizados. Punto 4, tenemos vinculación entre el hábito de fumar y el efecto en la periodontitis. Se realizará una prueba ANOVA para verificar si los promedios son iguales o diferentes entre los grupos analizados y una prueba de Tukey para verificar qué pares de datos son iguales o diferentes. En el análisis inferencial utilizaremos el nivel de confianza que es del 95%, es decir, que el valor de significancia o alfa es de 0,05. Resultados del análisis estadístico. Primero, vinculación entre edades de los pacientes y periodontitis. En la estadística descriptiva tenemos un gráfico de barras que representa el promedio de la enfermedad periodontal según la edad. Aquí tenemos dos tablas y dos tablas en el cual tenemos un grupo de personas de número 7. Aquí se va a sacar la media de los dos grupos, en este caso el primer grupo es de 26.5 y en el segundo de 37.5. Vamos a sacar el valor P, en este caso nos dio Excel, pero si lo realizamos manualmente tenemos que basarnos en la fórmula de los grados de libertad, que es el número de muestra más el número de muestra del otro grupo menos 12. En este caso nuestros grados de libertad es 12. Actualmente nos vamos a basar en esta tabla, que es la tabla de TD-Student de una cola. Aquí vamos a colocarnos en los grados de libertad número 12, vamos a buscar nuestro valor obtenido, que es menos 2.44, y en la parte superior nos va a dar nuestro valor P. Este valor P no va a ser un valor exacto, sino un valor aproximado. En nuestra conclusión nos dice que el valor P es de 0,015, es menor al nivel de significancia de 0,05, por lo tanto se va a rechazar la hipótesis nula. En conclusión, nos quiere decir que existe evidencia de que a mayor edad se tiene mayor prevalencia de enfermedad periodontal según la edad. Segundo, vinculación entre género y periodontitis. En la estadística descriptiva tenemos la muestra que son 14 pacientes con periodontitis, hombres y mujeres, y la proporción representada en el gráfico. Los resultados de nuestro estudio para realizar la probabilidad y determinar la prevalencia de la periodontitis según el género, nos basamos, primero tenemos que tener en cuenta qué es la probabilidad. La probabilidad nos va a ayudar a determinar el porcentaje de las veces que ocurrirá un suceso. En este caso, nuestro tamaño de la muestra es número 14. Presentamos dos grupos, de hombres y de mujeres. En hombres, un grupo de 8 personas y mujeres de 6. En este caso, el número de hombres en 8 lo vamos a dividir para el número de la muestra, que es 14, y lo multiplicamos por 100 para determinar el porcentaje. Podemos observar un gráfico de barras en el cual se observa de que la mayor prevalencia de periodontitis según el género es en el sexo masculino. Para realizar la prevalencia de la enfermedad periodontal según la edad, realizamos la prueba de TD-Student, la cual utilizamos para comparar dos medias de dos grupos diferentes. Esta prueba tiene parámetros denominados grados de libertad. Aquí vamos a realizar el planteamiento de dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Nuestra hipótesis nula es la media menores a 65 años es igual a la media mayores a 65 años. Nuestra hipótesis alterna es media menores a 65 años es menor a la media de mayores a 65 años. Cuando nuestra hipótesis alterna se refiere a mayor o menor, nos menciona de que la gráfica va a ser de una cola. Tercero, vinculación entre la etnia y periodontitis. En la estadística descriptiva tenemos los promedios de las diferentes etnias y su relación con la enfermedad periodontal en el siguiente gráfico. Realizamos un análisis ANOVA entre las diferentes etnias, ya que tenemos 4 grupos de datos para identificar. Según la hipótesis nula, sí son iguales.
o según la hipótesis alterna, son diferentes en cuanto a la prevalencia de periodontitis. Primero, obtendremos los promedios de cada grupo étnico, sumamos cada columna y dividimos para el total de datos. Luego obtendremos el valor P mediante el programa Excel y hacemos las comparaciones. El valor P es 0,00 menor que alfa, que es de 0,05. Entonces tenemos que sí existe diferencia significativa entre las etnias analizadas. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Cuarto, vinculación entre el hábito de fumar y efecto en la periodontitis. En la estadística descriptiva tenemos este gráfico que representa el promedio entre enfermedad periodontal en fumadores y la relación con el número de bolsas periodontales presentes. Realizamos el análisis ANOVA, ya que tenemos 4 grupos de datos. Dentro de los datos recopilados tenemos como variables el efecto del tabaquismo y la relación con la enfermedad periodontal. Así, según los datos de los pacientes fumadores que presentan mayor cantidad de bolsas periodontales, según los años que mantienen el hábito de fumar. En la tabla, sumamos el número de datos de los pacientes que han presentado un número variable de bolsas periodontales y han fumado durante 10, 20, 30 y 40 años. Sacamos el promedio de cada columna y luego obtenemos el valor P mediante el programa Excel, el cual nos da el dato que es de 0,00, por lo tanto es menor que nuestro valor de significancia, que es de 0,05. Entonces se rechaza la hipótesis nula, por tanto se concluye que sí hay diferencia en el efecto del tabaquismo, en el cual mientras más años fuma la persona con enfermedad periodontal, se produce mayor cantidad de bolsas periodontales. Luego realizamos un análisis de Tukey para ver si existe diferencia o no entre los pares de datos obtenidos. Así obtenemos el valor LCD mediante la tabla de la izquierda y luego comparamos con la diferencia entre los grupos con el valor LSD. Los resultados obtenidos son que en el grupo número 1, de entre 10 y 20 años de fumadores con enfermedad periodontal, son iguales o no existe una diferencia significativa. En el resto de datos, los grupos sí son diferentes. En cuanto a la discusión, tenemos que el autor Sabage menciona que la periodontitis crónica es una enfermedad del periodonto que ocupa el primer lugar de los problemas de la salud bucal. Este va a estar muy presente en los pacientes de 45 años de edad, principalmente como causa de pérdida de dientes en la población. Domínguez et al. Nos menciona que la periodontitis inflamatoria crónica está en segundo lugar dentro de los problemas de salud de la cavidad oral, obteniendo una alta prevalencia y mortalidad de las piezas dentarias. Dumitrescu et al. En un estudio nacional de la salud oral que se hizo en el 2007 en adultos chilenos reporta que los adultos mayores de 65 a 74 años de edad hay un mayor daño de estructuras de soporte de piezas dentarias. Chaple et al. En un estudio hecho en otros países en la ciudad de La Habana, la prevalencia de enfermedad periodontal fue alto en adultos mayores, alcanzando un 62%. En nuestro estudio, la prevalencia de enfermedad periodontal, en este caso la periodontitis, en el grupo de edades en adultos mayores fue más alta, alcanzando un promedio de 37,5 en comparación con los adultos que fue un promedio de 26,5. Conclusiones. Se concluye que existe mayor prevalencia a mayor edad del individuo de la enfermedad periodontal. Existe mayor prevalencia en el género masculino y en la etnia maorí. El efecto del tabaco influye negativamente en la enfermedad periodontal, ya que actúa como irritante local, provocando aumento de las bolsas periodontales. Recomendaciones. Se recomienda la utilización de hilo dental y un colutorio una vez por día para el control químico de la placa bacteriana, además del cepillado dental, sobre todo en sexo masculino, edad adulta y si existe predisposición a enfermedad periodontal. Muchas gracias y feliz Navidad.